Bueno, buenas tardes a todos los que están comenzando a conectarse a esta nueva reunión especial que organizamos desde la Bolsa de Comercio de Córdoba. Queremos agradecer la participación de todos ustedes y darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, a Gustavo Segré, que nos ha hecho el honor de poder acompañarnos en esta charla y tener de él su mirada y su análisis de lo que es la coyuntura política y económica, no solo de Argentina, sino también a nivel internacional. Así que muchas gracias, Gustavo. Como lo hacemos habitualmente, vamos a comenzar esta actividad con la presentación del director de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, el doctor Lucas Navarro, que nos trae hoy un análisis acerca de los síntomas de deterioro de la competitividad de la economía argentina en el último año. Así que dejamos habilitado a partir de ahora el canal de chat para que puedan introducir sus preguntas en el momento de las disertaciones. Y damos entonces paso a la presentación de Lucas. Bienvenidos nuevamente a todos y adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, José. Nuevamente bienvenido, Gustavo, a nuestro espacio. Puede ser bien breve y hablar un poco de últimas noticias que tenemos, última información que surge. En primer lugar, respecto a competitividad, salió hace pocos días el último ranking de competitividad de IMD, que es una institución suiza que abarca 64 países, donde Argentina quedó en el anteúltimo lugar en el ranking, solo antes de Venezuela. Si bien nunca tuvimos una buena posición en ese índice, este año bajamos 5 puestos en relación al año 2018. Y algo que llama la atención es que cuando uno ve los distintos componentes de ese índice, en el ámbito de lo que hace a eficiencia del gobierno, caímos al último lugar, incluso superando a Venezuela. O sea que estamos en el último puesto en lo que es eficiencia del gobierno. Para darse una idea de que el sector privado y el público en nuestro país van por carriles diferentes, cuando consideramos otro ranking que elabora la misma institución, que es el ranking de talento, ahí estamos 15 posiciones más arriba que en el ranking de competitividad. Eso habla de caminos distintos que recorren el sector público y privado de nuestro país, lamentablemente. Otro ámbito en donde se advierten retrocesos es en un esperado descenso en la clasificación de mercado emergente a mercado de frontera que anunciaría la calificadora MSCI este 24 de junio, o sea, pasado mañana. Argentina desde 2018 es mercado emergente, pero tiene una participación insignificante en la asignación de la cartera de los fondos de inversión internacionales. Con esta reclasificación pasaríamos a tener una mayor participación en los fondos asignados al mercado de frontera, pero esto obviamente empeora también la imagen del país como una economía vulnerable y de elevado riesgo para los inversores. El principal motivo que hay detrás de esa reclasificación que se esperaría se concrete en estos días son la intensificación de los controles cambiarios y las restricciones a la libre entrada y salida de capitales. Entonces, si bien la implicancia de esta decisión sería marginal, posiblemente no haya grandes cambios en los volúmenes de inversiones hacia nuestro país, esto no es una buena señal del país al mundo. Y finalmente, el último aspecto en donde vale la pena hacer hincapié es respecto a la economía real y al mercado laboral. En unos pocos días, también pasado mañana, vamos a conocer los indicadores del mercado de trabajo del primer trimestre. No se esperan grandes cambios respecto al cuarto trimestre del año pasado, que puede haber marcado un techo de la recuperación parcial del empleo. A fin del año pasado, el empleo estaba casi 5% debajo del nivel que tenía en 2019. Puede haber mejorado marginalmente, pero no se esperan grandes cambios, al menos al primer trimestre. Ya en el segundo trimestre es probable que tengamos un deterioro de la situación del mercado laboral. En Argentina ocurre algo raro, ya que cuando comparamos con otros 30 países que abarca un estudio de la OCDE muy reciente, vemos que Argentina es el país donde más aumentó el empleo de baja calificación entre fin 2019 y fin 2020, y donde más cayó el empleo de alta calificación. Si bien los más calificados están en una situación laboral mejor que el resto de los trabajadores, en la dinámica es el grupo que ha estado más afectado por la crisis económica actual. Y eso es raro, eso está pasando solo en nuestro país comparado con esos otros países que les mencionaba.
De hecho, cuando comparamos 2019 con 2020, finales de 2019 con final de 2020, el número de personas en edad de trabajar sin empleo creció 14% para el total de la población y 41% para el grupo de nivel educativo alto. El empleo formal de los trabajadores más educados cayó, en cuanto a educación formal, cayó 7%, y los del nivel educativo bajo subió un 20%. Algo que también es muy llamativo es que en los mayores de 40 años, o sea, y de alto nivel educativo, hubo un fuerte aumento del empleo calificado, pero informal. O sea, hubo un aumento de la informalidad entre adultos de alto nivel educativo. Entonces, estamos hablando de una profundización, de una particular polarización del mercado laboral formal, con empresas contratando más mano de obra no calificada, de bajos salarios, y reduciendo la mano de obra calificada. Entonces, esto nos lleva a sugerir que, más que la pandemia, las débiles perspectivas económicas están contribuyendo a una concentración del empleo formal en cada vez menos empresas. En efecto, cuando vemos los datos del número de empresas, se perdieron 20.000 empresas del sector formal de la economía en el último año. En definitiva, toda esta información da síntomas de un deterioro de nuestra competitividad, de una pérdida de productividad que tiene que ver con una falta de confianza, con una imprevisibilidad que se transmite desde tanto la política económica como la institucional actual. Consecuencias todas del manejo errante de la economía. Es que hace unas horas nos trajo otro capítulo con más restricciones a la exportación de carne, por un lado, y con el pago parcial al Club de París por el otro. Entonces, en este contexto, cierro con una última reflexión de que al final las perspectivas de cambio son realmente muy bajas, y las próximas elecciones van a ser la oportunidad para sembrar una expectativa de superación de la grave situación por la que consideramos que estamos atravesando en nuestro país. Así que con eso los dejo y muchas gracias por la atención. Gracias, Lucas, como siempre, por tu exposición. Le doy la palabra ahora al presidente de la Bolsa, el contador Manuel Tagle. Lo escuchamos, Manuel, adelante. Gracias, Josefina. Muchas gracias, Gustavo, por tu presencia. Realmente te escuchamos en los programas de televisión cuando haces comentarios sobre Brasil, sobre todo en estos últimos meses lo has hecho mucho con el tema de la pandemia, y tus análisis siempre son muy interesantes y muy sensatos, y creo que tenés una visión también política general que nos interesa escucharte. Por eso es que te agradecemos que hayas dedicado este tiempo para estar con nosotros. Creo que va a ser muy útil, muy constructivo. Y después Josefina va a leer tu currículum, que es rico, y así yo hago un pequeño comentario que se deriva un poco de lo que acaba de decir Lucas, que me pareció muy interesante. Y en el fondo creo que lo que estamos viviendo es una situación realmente difícil de entender desde el punto de vista político en el país, porque se están cometiendo demasiados desaciertos desde el gobierno, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político ya son demasiadas cosas que el gobierno está en el camino equivocado, no solamente intentar plantear una reforma judicial, sino también haber levantado la demanda sobre los derechos humanos en Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, después no haber condenado las actitudes en Nicaragua por parte del presidente Ortega con respecto a la detención de candidatos políticos para las próximas elecciones. Ese tipo de actitudes realmente nos aíslan del mundo, nos aíslan de aquellos países que buscan países serios, confiables para hacer inversiones y para realizar negocios. Pero también desde el punto de vista económico no damos tregua, porque todas las actitudes que ha tenido este gobierno desde el punto de vista de la economía, con un reiterado intervencionismo del Estado en distintos aspectos de la economía, han sido cada vez más notables, ¿no? No solamente controles de precio, controles de importación, exportación, en fin, todos aquellos
aspectos que cercenan las libertades económicas son extremadamente perjudiciales para generar un clima de negocios amigable y por lo tanto razonable para captar inversiones, generar crecimiento económico y generar, por supuesto, empleo y reducir la pobreza que a todos nos tiene muy preocupados en la Argentina. Este gobierno indudablemente tiene una posición quizás de corto plazo, con una actitud fundamentalmente eleccionaria para ganar las elecciones, pero está comprometiendo el futuro del país de manera muy preocupante. Y los empresarios estamos realmente alarmados y creemos que debemos estar cada vez más unidos, más juntos, para manifestar nuestra preocupación y ser una voz que se escuche en el ambiente político argentino, porque tenemos ese rol como lo han cumplido en muchos otros países, entre los cuales Brasil ha sido quizás un ejemplo, donde vos, Gustavo, tenés bastante conciencia al respecto. Y en ese sentido creo que nosotros admiramos mucho a Brasil porque ha tenido un crecimiento desde aquel economista Roberto Campos, que logró frenar la inflación de manera contundente y ortodoxamente, produciendo una estabilidad monetaria fuerte y una contracción monetaria para frenar el proceso inflacionario, y le generó a Brasil una estabilidad que hoy todavía tiene la posibilidad de ostentar y que es parte del progreso, lo que le ha permitido a Brasil progresar, desarrollar negocios, crecer industrialmente, crecer en las exportaciones y generar cierto bienestar en su población. Creo que Brasil ha dado muestras que nosotros deberíamos copiar, porque Brasil, si bien ha tenido una cierta polarización, esa polarización ha sido, en general, ha sido amortiguada por actitudes muy de grandeza de los políticos brasileños, como fue el caso de Fernando Henrique Cardoso y de Luis Ignacio da Silva en su momento, que cuando Enrique Cardoso lo llamó a Lula para decirle que ante la posibilidad de que él fuera el próximo presidente, debía haber un mínimo de acuerdo sobre ciertos puntos básicos que debían entenderse y ser respetados. Y Lula, por supuesto, lo aceptó, y ese acuerdo, que consistió en 3 puntos claros y claves, que fue tipo de cambio flotante, pautas de inflación controladas y equilibrio fiscal, fue contundente para que Brasil continuara generando confianza en los inversores, generando confianza en el ambiente de negocios, que es lo que la Argentina necesitaría. Y acabamos de ver otro ejemplo entre Fernando Cardoso y Lula, que lo acabo de citar, para prever un entendimiento futuro, también pensando en que puede haber algún cambio el día de mañana. Creo que esos ejemplos nos deberían a nosotros servir, pero Argentina me parece que está obsesionada, el gobierno actual y la clase dirigente que nos conduce, con una visión de muy corto plazo, muy basada en las elecciones que tenemos a fin de año, y para resolver problemas a veces personales que tiene el actual grupo que gobierna el país, pero sin la mirada de grandeza que un país necesita de los políticos para generar el clima suficiente para que las empresas o los inversores crean en el país, inviertan en el país y lo desarrollen en beneficio de todos los habitantes y la sociedad en general. Con esto quería ponerte un poco en tema, Gustavo, para que vos también nos comiences con tus reflexiones y después, por supuesto, entraremos en un intercambio de preguntas. Josefina, te dejo ahora para que leas un poco el currículum de Gustavo y lo dejamos después a Gustavo. Gracias. Gracias, Manuel, como siempre. Pasamos entonces a la presentación de nuestro disertante principal. Se define al mismo como entusiasta crónico, referente de Republicanos Unidos, estudió Economía, Administración de Empresas y Ciencias Contables. Tiene un MBA en Controladoría y es autor de numerosos libros. Ex consultor del BID para Convergencia Regulatoria, empresario, analista internacional para La Nación Más, profesor universitario en Argentina y Brasil y piloto de avión. Gustavo, nuevamente es un gusto contar con tu participación hoy, así que te escuchamos e invitamos al público que por favor pueda dejarnos sus preguntas por el canal de chat. Muchas gracias.
Ahora sí. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, Josefina, Manuel, Lucas, un gusto escucharte. Yo voy a tratar de cambiar un poco la temática para no aburrirlos en algo que ustedes podrían escuchar en cualquier debate de las dos fuerzas políticas mayoritarias, donde una le echa la culpa a la otra y la otra le echa la culpa a una, de todos los males que estamos sufriendo en Argentina, y que de no haber cambios vamos a seguir sufriéndolos. Por eso, cuando Josefina me contactó, dije, bueno, hay que dar una visión un poco diferente. Y por eso el título, Por una Argentina Mejor. Porque estoy seguro que puede haber una Argentina mejor. Y para que exista una Argentina mejor, es requerido, primero, evaluar cuáles fueron los errores, de dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir en una única línea de tiempo. Aprovecho especialmente para saludar a Diana Mondino, a quien admiro profundamente, y que en una reunión en la ciudad de Buenos Aires creamos un hashtag que decía hace falta algo nuevo. Y ese hace falta algo nuevo es realmente lo que necesita Argentina en la política, en las ideas y en los protagonistas. Cuando uno evalúa por qué estamos como estamos, la primera sensación es, desde que volvió la democracia a la República Argentina, el Senado siempre tuvo mayoría peronista, de diversos moldes, un poco más conservadores, un poco más progresistas, un poco más revolucionarios, pero nunca fue posible salir de esa realidad, y esto genera un cuello de botella importante, porque ninguna de las reformas a las que vos, Manuel, hacías referencia con mucha lógica que tuvo Brasil, por ejemplo, serían posibles en un contexto donde la actual dirigencia política no tiene voluntad de cambiar. Y ahí vendría el análisis de por qué no tiene voluntad de cambiar. Y la respuesta es bastante simple. Gobiernos que tienden, yo no voy a hablar de izquierda y derecha, voy a hablar sobre ideología política, y ahí es donde uno encuentra la diferencia entre modelos económicos y modelos políticos, ¿no? Y lo denomino populista en el contexto de la necesidad de generar este discurso de igualdad social, donde los que tengan tienen que bajar, pero nunca planteando la posibilidad, que debería ser la verdadera justicia social, de que los que no tienen puedan tener para subir. Y ese me parece que es el desafío más grande, o sea, nivelar hacia arriba, no hacia abajo. El modelo populista se basa en dos principios muy claros, que uno lleva a la consecuencia del otro. El primero es claramente un grupo de personas de una población, de un país como la República Argentina, que debe necesariamente ser ignorante. Y no es peyorativo el ignorante, porque es aquel que ignora sobre determinados temas. Por eso me cuido mucho de utilizar exactamente esa palabra, ignorante. No hay ninguna encuesta a nivel mundial, y desafío a que alguien la pueda encontrar y la comparta, que muestre que gente con capacidad cognitiva elevada vote gobiernos populistas. No hay. Y esto genera una necesidad por parte de los dirigentes populistas a que la gente continúe siendo ignorante, porque si se despabila y comienza a pensar con algún criterio sobre las posibilidades de desarrollo a partir de su esfuerzo personal, corre el riesgo de no votarlo. Y ahí viene la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de una población que ignora sobre determinados temas, sobre todo en la posibilidad de tener un futuro mejor? La pobreza. Y esto es muy claro. Cuando no tengo conocimiento sobre cualquier cosa que necesite tener, el sueldo que voy a tener es menor, no voy a tener ningún tipo de diferenciación en relación a otros que puedan estar pleiteando el mismo lugar que yo, y esto genera una dependencia del Estado categórica y proposital. Si yo evito que la gente se eduque, genero automáticamente pobreza. Si la gente es pobre, depende del Estado. Si aún así yo le genero yo lo llamo de una extorsión electoral. Yo te doy un plan social, te doy una ayuda alimentaria, te ayudo con un subsidio, y vos lo único que tenés que hacer es votarme. Nada más. No necesitas estudiar, no necesitas trabajar, lo único que tenés que hacer es votarme. Y ahí se genera otro problema vinculado con esa ignorancia, que tiene que ver con el desarrollo de la población, donde, analizando desde el punto de vista matemático, seguramente muchos de nosotros, en el promedio de una familia clase media,
comenzamos a tener hijos a partir de los 24 años de edad. Y tenemos 2 hijos. ¿Y por qué tenemos 2 hijos? Porque es la cantidad de hijos que en general podemos criar, podemos educar, podemos dejarlo para un mundo donde puedan defenderse por sí solos. Del otro lado de la pirámide social tenemos una clase baja que tiene ignorancia, que tiene pobreza, que por tener pobreza no genera un desarrollo cognitivo bueno para sus hijos, porque no tienen alimentación proteínica suficiente, y que a partir de los 16 años tienen un promedio de 4 hijos. Esto nos lleva a una ecuación macabra, porque cada 48 años nosotros tenemos 4 personas de clase media contra 12 personas de clase baja, pero los 4 y los 12 votan igual. ¿Y cómo salimos de esa situación? Porque esto es absolutamente a propósito. Si yo genero que la gente no se alimente, no se desarrolla cognitivamente. Al no desarrollarse cognitivamente, seguirá siendo pobre toda la vida y seguirá dependiendo del Estado. Y seguirá votándome a mí, que lo único que hago es generar más gente pobre y más gente ignorante. Entonces estamos en un círculo vicioso de terribles características cuando no tenemos futuro. Y ahí uno analiza, ¿y cómo podemos ratificar? Esto en la teoría está bárbaro, pero dame un número. Bueno, yo comparto un número. 67% del presupuesto se vincula a cuestiones de ayuda social y 6.7% a cuestiones educativas. Y esto es prepandémico. No estamos hablando de un modelo ahora, actual. O sea, ahora seguramente esa ecuación cambió para peor. Y cuando uno analiza cómo podemos hacer, bueno, yo creo que cada gobierno, y seguramente el gobierno de Macri, y me consta porque he tenido conversaciones con gente de muy alto nivel en ese gobierno, tenía muy claro que había que hacer reformas. Y la pregunta es por qué no se hicieron. Y la respuesta está precisamente en esa afirmación que hice al comienzo. No hay una mayoría en la Cámara Alta que permita aprobar una reforma laboral, sindical, tributaria, y todas las reformas que podrían ser necesarias con mucha coherencia y con algo de responsabilidad lógica, en decir, ¿cómo salimos de este lío que Argentina tiene? Y ahí uno vincula, está bien, pero esto, ¿qué podría hacerse para resolverse? Uno dice, primero salir de la trampa. La trampa que yo denominé una trampa política que impide que resolvamos esta situación en 2 cosas políticamente hablando. La primera tiene que ver con una ley de ficha limpia. Hace 4 años, y esto me lo recordó la mejor agenda que hoy existe, que es el Facebook, yo viajé a la República Argentina en un 20 de junio para organizar en frente a los juzgados de Comodoro Pi una gran convocatoria pidiendo la ficha limpia. Y me recordó el Facebook que en el regreso de ese viaje yo coloqué, a partir de ahora Argentina será distinta. Y no fue. No fue. ¿Y por qué no fue? Porque empezamos a firmar peticiones de internet, llegamos a superar las 400.000 firmas, esto por una iniciativa de Gastón Marra, Fanny Vandelbaum. Yo colaboré, convoqué, presentamos en la Universidad de Buenos Aires, estuvieron participando diputados, se presentó en la Cámara de Diputados, se empujó para que sea aprobado en la comisión, se aprobó en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, y después ahí tendría que aparecer el grillo, cri, 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 cri. Nada, no pasó nada. No fue tratado en plenario, no se debatió la ley. ¿Y por qué no se debatió la ley? Porque no era la intención que salga una ley de ficha limpia, que lo único que pedía la ley era que alguien que tenga sentencia en segunda instancia no pueda estar en cargos ejecutivos o electorales. ¿Y por qué? Porque la mayoría de ustedes seguramente, si no todos, y yo, no tenemos sentencia en segunda instancia por corrupción, por homicidio, por secuestro, por pedófilo. No. Entonces, ¿cómo podría ser alguien representante del pueblo sin ser igual al pueblo? Y eso es lo que requería la ley de ficha limpia. Y la otra trampa electoral, sobre todo para Capital Federal, para la ciudad autónoma y para la provincia de Buenos Aires, es la nefasta lista sábana. Yo los invito a compartir un ejercicio
de memoria, que me digan ustedes 5 diputados que ustedes hayan votado en la lista que cada uno votó, donde lo único que importaba era ver quién estaba el primero, y los otros eran lo que 4 o 5 monigotes dirigentes de un partido colocaban ahí en la lista. Muy probablemente con qué aptitudes para estar en una lista de diputados o de senadores. Haber puesto plata en la campaña, llamarse como algún político tradicional, haber militado, haber hecho algún negocio sucio probablemente para, si aparecía la justicia, tener fueros privilegiados y no ir presos. O sea, fíjense cómo es diferente esta cuestión del sector público al privado. En el privado jamás contrataríamos por esa modalidad. Al contrario, yo creo que no solo no contrataríamos, como que le haríamos una cruz a un candidato de esa forma. Entonces ahí decimos, bueno, ¿y cómo salimos de este atolladero? La primera cuestión les diría que no es una salida rápida, salvo una revolución civil que no es lo que buscamos, no es lo que queremos. De ninguna manera nadie quiere violencia y mucho menos en nuestro país. Entonces la cuestión es, ok, ¿cómo hacemos? Tenemos que llegar lejos y para eso no podremos llegar rápido. Es lo que una vez me dijo mi esposa, dice, no busques llegar rápido, busca llegar lejos. Y ese camino es el que uno busca aplicar en un país como la República Argentina, con cambios que tendremos que hacer desde el principio de la propuesta que no será aprobada, somos muy claros con eso. Una ley de responsabilidad fiscal es lo que empujaría con todas las fuerzas de mi ser, que busca que si Manuel el día de mañana es intendente de Córdoba, gobernador de Córdoba, presidente de la República, no le puede dar a su próximo, finalizado el mandato de Manuel, una realidad macroeconómica que tenga una deuda mayor a la que tenía cuando él asumió. Evitaría en esa ley de responsabilidad fiscal que cualquier provincia o municipio tenga más que un porcentaje de sus ingresos afectada a la planta permanente de personas contratadas por el Estado. Y evitaríamos un Tucumán, evitaríamos un Formosa, donde el 70% es empleado público. ¿Qué empleado público se le va a ocurrir hacer contra u oposición a quien hoy lo está contratando? A nadie. Una ley de responsabilidad fiscal que genere con los bienes de cada uno de los ejecutivos o legisladores ante los casos de daño al patrimonio público o privado generado por falta de propuestas o por errores en las propuestas. Tuvimos 14 toneladas de piedras y ¿de quién fue la responsabilidad? De los gorrofrígidos. Una ley de responsabilidad que puede no necesariamente ser fiscal, donde establezca que todo el mundo constitucionalmente tiene el derecho a reclamar desde que ese todo el mundo no impida que la otra parte del mundo no pueda circular. Y lo viví. Llegué tarde a una conferencia porque antes de la pandemia mi auto quedó en la primera fila de una manifestación en el 9 de julio. Y estoy de acuerdo en manifestarse si uno quiere, pero eso no puede impedir que otra gente que quiera trabajar llegue a su lugar de trabajo. Y no estamos hablando de un país loco, estamos hablando de un país normal. El problema es que nos acostumbramos a que Argentina no sea un país normal. ¿Y qué es lo que hacemos para resolver? Catarsis, nada más. Por eso es importante plantear a través de las propuestas que alguien, un descolgado, llegue al Congreso Nacional y diga, miren, yo propongo la ley de responsabilidad fiscal, lo escuché a Gustavo decirla, me gustó y la propongo acá. Y ojo, no nos confundamos, no es solamente el gobierno actual que va a decir que no, mucha gente de la oposición también. Y propongo de alguna manera que se pueda tener una ley laboral que sea amigable a contratar gente, no a no hacerlo. Una ley sindical que posibilite que el aporte al sindicato sea voluntario y no compulsivo. Y ahí viene siempre un dormido que te dice, no, yo no soy sindicalizado. Bueno, lee bien tu recibo de sueldo, que vas a ver que aún no siendo sindicalizado, aportás al sindicato. Más te digo, aportás más al sindicato que si estuviera sindicalizado. Entonces, son cuestiones donde alguien va a meter la propuesta de una ley y no va a pasar en comisión. Y esa persona que lleve esa propuesta de ley tiene que hacer pública, diciendo, mire, presenté esta propuesta, no pasó en comisión, necesitamos más soldados en el Congreso que me ayuden a empujar esta ley. Y estoy seguro que los bloques, de acá a un futuro no muy lejano, van a ser bloques diferentes del contenido ideológico, van a ser bloques por ética, por valores, que está faltando. ¿Y por qué está faltando?
porque quienes no participamos de la política tradicional, no aportamos a la campaña, no tenemos un apellido ilustre, no ayudamos militando a que alguien llegue, o no necesitamos fueros, nunca vamos a llegar. El proyecto está hecho para no llegar, no para cambiar. Y entonces damos vueltas siempre en lo mismo, vemos la misma cara, vemos las mismas políticas, solo que la preocupación que me toma ahora, y lo digo yendo mucho a Argentina, y lo digo mirando a Argentina desde afuera, en un pensamiento tal vez un poco más sistémico, no sé si más objetivo o no, pero de lejos, es que el agravamiento de la situación social y económica está siendo muy rápido. Ayer vi 2 videos que me llamaron muchísimo la atención negativamente. Uno eran perros que eran colocados en ollas populares en Quilmes. Y el segundo, un señor de 58 años que lloraba diciendo que sentía vergüenza por no tener de qué comer. El agravamiento puede generar un problema muy serio que creo el gobierno no está midiendo las consecuencias. Ya no se trata si me prometiste asado y no te lo di, y en lugar del asado te doy polenta. Se trata de no ver un futuro. Y cuando alguien no ve el futuro, no tiene nada a perder. Y no hay peor cosa que negociar algo con quien no tiene nada a perder. Estimo que estas elecciones pueden ser un punto de inflexión, que en la matemática diferencial es cuando la curva cambia de sentido. Y no va a cambiar de sentido rápidamente en lo económico, tampoco va a cambiar rápidamente en lo social, pero necesitamos ponerle nombres y apellidos a los ejemplos. Personas que hoy reciben un plan social. No estoy en contra del plan social. Creo que el plan social, en una situación que generó esa dependencia, sigue siendo necesario y seguirá siendo necesario. Pero no puede no haber una contrapartida. Es imposible que alguien le regale algo a otro, que es de otro, que trabajó. Entonces yo voy y le digo, Manuel, dame una parte de tu riqueza que se la voy a dar a Lucas. ¿Y quién sos vos para hacer eso? El Estado. ¿Y qué atribuciones tenés para hacer eso? Soy el Estado. Y determino lo que quiero. Y después cometo ilícitos, y como tengo la mayoría en el Senado, soy quien determina a los jueces, soy quien saca a los jueces, soy quien maneja toda la torta. Ese me parece un problema un poco más grave que la coyuntura de hoy. No me preocupa lo que pasó. Es imposible, como decía Roberto Pérez, volver en el tiempo para cambiar el inicio, pero es totalmente posible imaginar un futuro para cambiar el final. Lo que tenemos que hacer es entender que lo que pasó ya pasó. No tenemos cómo volverlo atrás. Pero es posible mirar un poquitito hacia adelante y decir, ¿qué necesitamos hacer para que esto cambie? Bueno, la primera cuestión es involucrarse. Y si no, aceptemos que hacer catarsis resuelve la situación. Por eso somos 45 millones de directores técnicos de fútbol, somos 45 millones de ministros de economía, pero lo cierto es que cuando algo hay que hacer, muchos miran hacia el costado fingiendo que no lo llaman a ellos, lo llaman a otros. Creo que hay que poner nombres y apellidos con ejemplos, y mi sueño sería que a partir de estas elecciones cambien las cosas con propuestas nuevas, con gente nueva, en diferentes lugares del país, que hagan el bloque de los valores y el bloque de los éticos. Y que a partir de esas ideas uno puede imaginar y decir, ok, ¿cómo hacemos para tener lo que Argentina no tiene? Me refiero a política de Estado. Manuel ha sido un excelente ejemplo. Brasil copia de la República Argentina la ley de convertibilidad de 1991, la transforma en el Plan Real en 1994, ¿y qué fue lo que mejoró? El único punto donde Argentina se equivocó. 2, en realidad. El primero dijo, si yo congelo el dólar, voy a tener un problema, salvo 2 cuestiones. Si congelo el dólar sin oferta, si congelo el dólar con oferta. En el momento que tengo oferta de dólares, puedo descongelar el dólar, que no voy a tener ningún problema porque no va a tener una explosión de demanda. Para eso lo que tengo que hacer es ajustar al principio, 1994, 0,6% todos los meses el valor del tipo de cambio. Recuerden que el día 1 de julio, en el mes de julio del 94, un dólar era igual a un real y era igual a un peso. Analicemos hoy cómo estamos y vamos a ver a quién le fue mejor. Un dólar hoy es 5 reales y un dólar hoy son 150 pesos. Estaba 1 igual a 1 igual a 1. Y en ese momento viene toda
la situación macroeconómica y el gobierno de Brasil, que no era el de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso fue uno de los padres del Plan Real, ministro de Economía, que termina siendo presidente en función del éxito que había tenido conteniendo la inflación, copiando en grande forma lo que era la ley de convertibilidad del gobierno argentino. Y ahí genera la otra cuestión que el gobierno argentino no hizo, que es bajar el gasto público. En ninguna casa de los que están aquí presentes, me incluyo, en ninguna empresa de los que están aquí presentes, me incluyo, nosotros podemos tener déficits sistemáticos y crónicos durante 90% de nuestra vida. Cualquiera que tenga una necesidad financiera dice, bueno, le voy a pedir a mi tía, a mi papá, a mi amigo, a mi hermano, a un banco. La primera cosa que le tenemos que demostrar a quien le pedimos plata es que tenemos condiciones de devolvérsela. Si no, nos va a prestar sabiendo que, bueno, mejor, no, yo te la doy, lo doy por perdido. Pero eso lo hace un padre, un hijo, un amigo, un hermano. No lo hace un banco. Y cuando alguien va a prestar dinero a otro alguien, dice, bueno, mostrame cuál es tu plan para devolvérmelo. ¿Qué es lo que hace una entidad internacional o un banco para prestarle dinero a Argentina? Es lo que hace un comprador de títulos para invertir sus recursos en un título público de la República Argentina, que sistemáticamente le hizo un pito catalán a todos. Entonces la situación era simple. Dijeron, bueno, yo tengo esta realidad. Hoy estoy gastando más de lo que recaudo. Tengo que colocar el círculo en un cuadrado. ¿Cómo hago? Bueno, voy a bajar el gasto público y aumento la recaudación. Lo que pasa en cualquier empresa. La cuenta no me cierra. ¿Qué tengo que hacer? Aumentar las ventas y bajar los costos. Es simple. Todos los que estamos en el sector privado, todo el tiempo estamos viendo cómo aumentamos los ingresos y cómo bajamos los ingresos. El Estado lo que puede hacer es, emite recursos, que la emisión genera los problemas inflacionarios que hoy vemos, que es un excelente negocio para cualquier gobierno, dicho sea de paso, y ahora lo analizamos. La otra situación es emitir títulos públicos, que nadie compra porque hicimos pito catalán un montón de veces. La otra es aumentar la presión tributaria, le saco a los que van generando hasta que los ahogo y no tienen más, que es lo que está ocurriendo hoy, ayudado por la pandemia, obviamente. Y la otra y cuarta, que complementa las otras tres, es la que el Estado nunca hace, bajar el gasto. Bajar el gasto. Y no estamos hablando de echar a 1,5 millones de empleados públicos que en realidad no tendrían nada que hacer. En este viaje hice un viaje a Santa Fe recientemente y me encontré con personas, un señor que me dijo, mi hijo trabaja en la municipalidad y está en home office. ¿Y qué hace? Nada. No, le digo, pará, no entendí. Trabaja en tu casa, entonces debe realizar alguna actividad para el municipio. No, no hace nada. ¿Pero le siguen pagando? Sí. Quiere decir que el que esté o no esté, de repente, ojalá nunca le pase nada, falleció y nadie se va a enterar que no está más, porque no hace nada. Sin embargo, es un gasto público. Multipliquen por la cantidad de cientos de miles de personas en la misma situación en todo el territorio argentino de los gobiernos provinciales, municipales y federales, nacionales. Y va a haber un montón de cosas que se podrían gastar. ¿Y por qué no se baja ese gasto? Porque es un gasto político. Hay que colocar al militante, no al que sabe. Hablando de lo que sería para una propuesta argentina mejor, yo de secretario de Estado para abajo haría todo el mundo entrar por concurso. No importa lo que sabe. Y si el día de mañana cambia el gobierno por una ideología diferente, si esa persona hace bien su trabajo, no veo motivo para sacarlo. Si no, lo que hace es una política de gobierno. Cada 4 años vamos cambiando. Entonces vamos primero para el norte, después vamos para el sur, después volvemos a ir para el norte, 8 años para el norte, 4 para el sur, y no nos movemos del lugar. Y ahí vuelve a entrar lo que dijo Manuel. Cuando el gobierno de Brasil había hecho esta situación de mejora del plan de convertibilidad, el 13 de enero de 1999, no pudiendo controlar la situación fiscal, habiendo aumentado la tasa de interés Selic, que es la referencia, a 49.5% al año, y con un estado provincial, que era el estado de Minas Gerais, que estaba gobernado por el que había sido presidente en la época del Plan Real, Itamar Franco, declara la moratoria y explotó todo. El 13 de enero no había más cómo contener la salida de dólares, liberan el dólar, porque es una olla a presión. Y ahí, claro, la gente empieza a sufrir
problemas de inflación, todo lo que para un argentino es cosa de todos los días, y ve la posibilidad en el año 2002 de que Lula fuera presidente de la República. En 1999, el presidente en la época, Fernando Henrique Cardoso, dijo: tenemos que generar una política de Estado de largo plazo, y para eso tenemos que apoyar la economía en 3 pilares. ¿Qué son los que dijo Manuel? Superávit fiscal, era mejor todavía que el equilibrio, era superávit fiscal. La otra era libertad de cambio. El gobierno no puede intervenir más que para evitar oscilaciones bruscas. El precio del dólar es oferta y demanda. No hay cepo, tiene que haber oferta. El gobierno argentino lo que hace es: no hay tomate, prohibime la ensalada. Entonces, no, genera tomate. Y la otra era meta por inflación con un banco central necesariamente, aunque sea en la apariencia, un banco central independiente. Y hago un paréntesis y vuelvo a la Argentina. 1935 se constituye el Banco Central. El único presidente del Banco Central que cumplió los 6 años de mandato fue el primero. A partir de su reelección ya no consiguió cumplir el segundo, y de ahí en adelante nunca un presidente del Banco Central cumplió los 6 años de mandato. Quiere decir que hay una relación directa entre el presidente del Banco Central argentino y el gobierno argentino. Lo que tendría que hacer es alguien que le diga: no, señor, esto no, dígame qué inflación quiere. Y yo me comprometo a hacer política monetaria y fiscal en relación a eso que usted me propone, pero deme libertad de acción. ¿Y por qué no hay tanto interés en la cuestión inflacionaria? Primero, porque es el conocido impuesto a la pobreza. El peor damnificado, o el más comprometido con un periodo inflacionario, es la gente de baja renta. La segunda es una forma de ajustar lo público, pero violento. Porque fíjense que cualquier recomposición salarial se festeja 42%. En el mundo nos ven como una locura. ¿Cómo ustedes van a colocar un aumento de sueldo de 42%? ¿Cómo vamos a competir con una inflación del 50%, con una tasa de interés del 47%, cuando en Europa es 1%? Cuando no tienen inflación. El propio Brasil, al lado de Argentina, la tasa de inflación prevista para este año es 5.5%, y estamos todos en pánico. Y cuando uno genera esta situación de inflación crónica también, como todo lo argentino, observamos que el Estado va recaudando todos los meses en función de la venta que se va generando por la inflación mensual, pero ajusta los sueldos una vez por año. Entonces hay una corrosión del poder adquisitivo que para el gobierno es bueno, oculta ahí dentro todos los errores que tiene que corregir y no quiere, no puede, no sabe. Ahí en ese sentido viene el 2002, vuelvo a Brasil, y le dice: Lula, es muy probable que vos ganes. Tenés que hacer la carta al pueblo brasileño. Y Lula le escribió, y dijo: la carta al pueblo brasileño, en realidad, más que al pueblo brasileño, era a los del exterior que decían: este señor va a ser un desastre. Porque unos meses antes de las elecciones dijo: cualquier parecido con Argentina es mera coincidencia. No podemos pensar en exportar alimentos cuando hay brasileros que se mueren de hambre. Y la segunda barbaridad fue: voy a hacer un referéndum para ver si pagamos la deuda externa. Claro, todos los que estamos ahí dijimos: mamita, esto va a ser un desastre. Ahí Lula escribe la carta al pueblo brasileño, que seguramente no fue Lula, dijo: quédense tranquilos, no voy a hacer eso, voy a cumplir con los contratos. Y ahí arranca lo que Argentina precisaría, no siendo la corrupción que lo vinculó a Lula, que era: no me interesa si es derecha o izquierda, me interesa que vaya para adelante. Algunos colegas liberales me caracterizan como liberal de izquierda. Nunca jamás vi un liberal de izquierda, debo ser el único exponente de esa realidad, y no me siento mal con eso, porque si alguno de ustedes tiene gusto por la música y sabe tocar algún instrumento, puede hacer una prueba simple. Toque el piano con la mano izquierda solamente, toque el piano con la mano derecha solamente, y toque el piano con las 2 manos. Y van a ver que el resultado musical cuando uno toca con las 2 manos es mucho mejor que tocando con cualquiera de las 2, izquierda o derecha. Yo le decía a Lula el presidente violinista, porque había asumido con una propaganda de izquierda, pero ejecutaba todo con la derecha.
Y fíjate, Manuel, y comparto con ustedes, que Lula, una persona drásticamente hacia la izquierda, llegó a pensar en instrumentar un superávit nominal, que es recaudo el Estado, gasta el Estado, pago los intereses de la deuda y me sobra plata. Habría sido algo increíble. ¿Y para eso qué había que hacer? Aumento de la recaudación, bajo el gasto público. Brasil tuvo a Fernando Henrique Cardoso, implementa en 1999 este trípode: superávit fiscal, libertad cambiaria, meta por inflación. Lula, gobierno de izquierda, partido de los trabajadores, lo mantuvo. Lula, segundo gobierno, lo reforzó. En el gobierno de Lula, el Brasil, además de crecer espantosamente, fue grado de inversión. Los títulos públicos brasileños cotizaban con la misma responsabilidad y seguridad de cobro que los americanos. El presidente Obama lo llamaba a Lula de "este es el hombre". Y ahí viene Dilma. Y acá es donde hay que tener cuidado, a partir de ese momento. Estoy escribiendo un artículo que se llama "El riesgo del postelectoral". Lula dijo: tengo que poner a alguien a quien yo pueda manejar. Después sacamos Lula y ponemos Cristina, sacamos Dilma y ponemos Alberto. Tengo que colocar a alguien que yo pueda manejar. Y en ese poder manejar, ¿a quién se lo puedo? Dilma. Dilma está casi a la altura del gobernador Kicillof y casi a la altura de Alberto Fernández en las barbaridades que decía en sus discursos. No se le entendía nada. Llegó a proponer la apertura de la Organización de las Naciones Unidas que los países desarrollados generaran una tecnología que permitiera embolsar el viento. Y uno toma el discurso, y de vez en cuando estamos mal, bajoneados, es solamente poner un discurso de Dilma Rousseff que las carcajadas afloran inmediatamente. Yo diría que está más cerca de las barbaridades que dice Kicillof. No llegó a decir que los brasileños venían de la selva y los argentinos venían de los barcos, pero no se le entendía muy bien. Y entendió Dilma que era un poste electoral en su primer gobierno. Cuando viene la reelección y casi sobre el final de la reelección, vuelve a cometer el mismo error que está cometiendo Argentina. ¿Y qué es? Sigo creciendo en el gasto público, por cualquier cuestión macroeconómica, internacional, nacional, pandémica o lo que fuere, se reduce la recaudación. Y ahí la lógica que tendríamos ustedes y yo, en la casa cuando nos bajan el sueldo, los ingresos, en la empresa cuando nos bajan las ventas, es juntar a la familia, juntar a los empleados y decirle: ¿qué bajamos de gasto? No, el Estado seguía creciendo y seguía creciendo. Y la cuenta empezó a no cerrar. En ese momento, manteniendo los trípodes de libertad de cambio, superávit fiscal y meta por inflación, para generar un confort psicológico y sociológico de sentido bueno y que la gente me vote, es lo que hizo Dilma preparando el 2014, amplió la oferta de crédito. Claro, era crédito que sobraba todo el tiempo con bajas tasas de interés, y la gente agarraba crédito y gastaba. Claro, en algún momento había que pagarlo. Eso generó un aumento en la demanda terriblemente rápido. Y las ofertas generadas por la producción venían despacito. Uno iba en el barco y el otro iba en un avión. La demanda generalizada llevó a una inflación muy alta en corto plazo. ¿Qué hubo que hacer? Bueno, tenemos que hacer algo para que no aumente la inflación. ¿Y qué hizo el gobierno de Dilma Rousseff? Aumentó la tasa de interés de nuevo. Y claro, había gente que había tomado tasa de interés para un crédito de compra de un teléfono, de un auto, de una moto, al 10% al año. Y la tasa de interés ahora era del 20% al año. ¿Qué convenía? No compro más nada, pongo la plata en la tasa de interés, me da 10% más de lo que yo tengo que pagar el crédito que pedí, y cuando termino de pagar todo, me sobra plata. ¿Qué fue lo que la gente hizo? Toda esa demanda que venía en avión empezó a andar de barco. Y toda la producción que venía de barco empezó a andar en avión, porque había una demanda insatisfecha. Cuando las empresas empezaron a producir a ese ritmo y se encuentran con una pared de cemento que dice: ahora no compro más. ¿Había una necesidad de producción? No. Había stock de sobra. El gobierno no bajaba el gasto y se pierde el trípode. Aumentó la inflación por arriba de la meta y se perdió el superávit fiscal. Dejó la economía pedaleando en solamente un pilar. Y un error de haber financiado gasto público con recursos bancarios de bancos del Estado le dio la oportunidad
a la oposición para sacarla a Dilma Rousseff. Asume su vicepresidente Temer. ¿Qué fue lo primero que hizo? Tratar de volver otra vez al trípode. Consigue controlar la inflación, le faltaba el superávit fiscal, entra Bolsonaro, hace la reforma de la previdencia, Temer hace la reforma laboral y sindical, coloca a los sindicatos como voluntarios, coloca una reforma laboral amigable a la contratación, y Brasil empieza a crecer. Y hoy, fíjense toda la línea temporal. Fernando Henrique Cardoso, centro derecha, Lula izquierda, Dilma más a la izquierda, se pierde el control del trípode, sale Dilma, entra Temer, vuelve otra vez al trípode, centro derecha Temer, más a la derecha Bolsonaro, y todo el mundo buscando el trípode. El objetivo ahora es encontrar el superávit fiscal que en el primer cuatrimestre del año 2021, en el medio de una pandemia, Brasil consiguió llegar también. Y hoy, en este momento, está nuevamente apoyado en los 3 pilares. Superávit fiscal, libertad cambial y meta por inflación. Y en esa libertad cambial, y voy concluyendo, Josefina, para que podamos dar inicio a las preguntas, en esa libertad cambial, ¿qué fue? Octubre del 2002, previo a las elecciones de Lula da Silva. ¿A cuánto estaba el dólar? 3 reales con 96 centavos en términos nominales. No estoy haciendo ajuste de tiempo, no son términos reales incluyendo inflación. No, retrocedo en el tiempo, octubre del 2002, 3 reales con 96 centavos. ¿Cuánto está hoy? 5 reales. Y ahí hay otra situación, que es, tengo que expandir las exportaciones, y eso fue generado por Lula. Cuando se fue Fernando Henrique Cardoso del gobierno, en el Banco Central habían 17.000 millones de dólares de reservas internacionales. En este momento Brasil tiene 340.000 millones de dólares de reservas internacionales. No papelitos, libre disponibilidad. Y cuando estaba Lula llegaron a 240.000. Y la cantidad de exportación, el dólar, cuando Lula muestra todo esto, antes de la crisis de la subprime en Estados Unidos, el dólar llegó a estar acá $1.54. Imagínense, octubre del 2002, 3 reales con 96, agosto del 2008, 1 real con 54, es como si dentro de 6 años el dólar estuviera en la Argentina a menos de la mitad. Le prenden fuego a los argentinos en la casa de gobierno. ¿Y esto generado por qué? Oferta de dólares. Brasil debe tener este año la mayor oferta de dólares de los últimos años. Tiene superávit en la balanza comercial y va a tener récord en las inversiones directas del exterior, a pesar de que el año pasado ha perdido mucho lugar. Entonces, ¿qué es lo que hace Brasil de diferente? Tener una política de Estado coherente, mantenerla a través de las diferentes situaciones ideológicas de los diferentes gobiernos, donde uno puede decir, che, yo voy por Corrientes, otro va por la Avenida Santa Fe, otro va por Callao, pero todos vamos para el mismo lado. Cambia la propuesta electoral, pero la propuesta de país es la misma. Entonces, ¿es posible tener una Argentina mejor? Sí. Necesitamos cambios estructurales, políticos sobre todo, y a través de los políticos los económicos. Si no vemos esos cambios rápidamente, y esos cambios deberán ser necesariamente generados por las elecciones democráticas, corremos un enorme riesgo de llegar a ser Venezuela sin habernos dado cuenta. Y esto no es para que nosotros entremos en pánico. Es una cruda realidad de la decadencia social y económica que está viviendo el país, donde vimos ayer perros siendo muertos, colocados en una olla popular en Quilmes. Lo compartimos en las redes sociales y dijimos, uy, qué barbaridad. ¿Y qué hacemos para evitar eso? Vemos un señor de 58 años llorando de vergüenza porque no conseguía comer, dependiendo del Estado. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Creo que llegó el momento de decir, bueno, se nos atoró el coche en el medio de un lodazal. No lo vamos a sacar soplando. Nos tenemos que levantar los pantalones, sacarnos los zapatos, ponernos en pata, como se dice en el interior, poner los pies en el barro y empujar el auto desde el barro. No lo sacamos soplando. Y eso es lo que tenemos que entender como ciudadanos argentinos que somos. El resto, yo diría que es anecdótico. Denominé el plan que está haciendo el gobierno en este momento el plan Stalin. Lo publiqué en mayo del año pasado. Y se está cumpliendo todo, expropiaciones, voluntad de nacionalizar, tomar empresas, tomar campos. Es la dependencia
del Estado hacia la población. Y cuanto más gente depende del Estado, mejor para el proyecto. Por eso es importante que nos despertemos un poquitito, que planteemos la posibilidad de hacer algo para que el país mejore, no desde la retórica, no desde lo discursivo, y sí desde la acción. Y ahí vamos a poder hacer, por lo menos intentar. Y cierro con una frase que hace muy poco tiempo atrás, finales del año pasado, yo dije que para mí todo lo ilegal es ilegal, y punto. Depende, claro, la sentencia en la gravedad de la ilegalidad, pero es ilegal. Y manifesté la ilegalidad de comprar dólares en el mercado paralelo, que por eso se llama paralelo, si no, no se llamaría ni blue ni paralelo. Me castigaron, pero para que tenga. Se metieron con mi hija, con mi familia, y ahí entendí que una frase podría resolver lo que yo pensaba en ese momento. Si una norma no nos agrada, tenemos que trabajar para cambiar la norma, o una realidad, aplica igual. Si el sistema político no permite ese cambio, tenemos que trabajar para cambiar el sistema político. Si la sociedad no nos permite cambiar el sistema político, estamos en la sociedad equivocada. No es todo el mundo que está en la contramano cuando nosotros vamos hacia el lugar. Somos nosotros que estamos en contramano si la mayoría piensa diferente. Y para evitar ese pensamiento tenemos que salir de la trampa macabra de estos 4 personas que votarán en clase media con alimentación y desarrollo cognitivo contra 12 que no tienen oportunidad de comer y que no podrán salir de esa trampa. Por eso hay que trabajar entre lo urgente y lo importante. Nosotros, nuestra generación, tiene que trabajar en lo urgente y apoyar a la gente joven para que trabaje en lo importante. Y cuando las dos rectas se crucen, ahí tendremos una Argentina mejor. No podemos trabajar siempre especulando con que no se nos queme la comida, no importa si es dulce o salada. Tenemos todo para hacer una comida buena. ¿Por qué lo único que siempre tenemos que decir es que no se te queme, que no se te queme? No, que no se queme y que además tenga buen sabor, pero para eso necesitamos cambiar las cosas. No importa de qué ideología, no importa quién los represente, quién nos represente, pero me queda muy claro que si no hacemos trabajos individuales, que se junten en los trabajos conjuntos y que busquen propuestas diferentes, dentro de 1, 5 o 10 años, vamos a estar hablando exactamente de lo mismo, con una situación económica y una situación social mucho peor. Y ahora sí concluyo. Aprendí en la aviación que, además de la seguridad, son fundamentales 4 preguntas y sus respectivas respuestas. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? El prefijo de mi avión. ¿Dónde estoy? Desde el punto de vista en el patio donde voy a taxiar. ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi rumbo? ¿Cuál es el plan de vuelo que me llevará a ese lugar? Y cuando voy a ese lugar tengo que tener un aeropuerto de destino, un aeropuerto alternativo y un combustible suficiente. Por las dudas, no puedo utilizar ninguno de los dos. Eso es previsión. En el caso de Argentina necesitamos como argentinos saber quiénes somos, individualmente hablando y socialmente hablando, dónde estamos parados, que es nuestra realidad hoy, mala, terrible, lamentable. ¿A dónde quiero ir? El futuro. Y lo más importante es cómo hacemos para llegar. Y ahí es un plan social, económico, fiscal, monetario, colocando a gente capaz y no necesariamente militantes. Ponemos militantes en Cancillería, mira el resultado que da. Tenemos que poner gente que sepa, no importa lo que piense, porque es la agregación de valor. Y ahí entramos en lo que hoy observamos en el gobierno cuando uno pone militantes. Se plantea la peor de la gente que puede estar en una organización pública o privada. El ignorante proactivo, no entiende nada, pero sale haciendo para mostrar servicio. Y genera unos despelotes fenomenales. Les agradezco mucho por la atención y estoy a disposición de cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Es realmente muy, muy interesante escucharte. Voy a comenzar haciéndote una pregunta para seguir aprovechando tu experiencia en nuestro país vecino, Brasil. Me gustaría tener tu opinión acerca de cómo ve el sector empresario brasilero a la Argentina de hoy y sobre todo al proceso político que está atravesando el país. Con mucho temor. Lo ve con mucho temor porque sería fantástico en un momento donde Brasil está creciendo, ya tiene el PBI por arriba del PBI prepandémico de febrero del año 2020. Brasil, solo para hablar de este año, en enero-mayo creó más de 1 millón de nuevos puestos de trabajo en la economía formal, 1 millón de nuevas empresas pequeñas y microempresas,
superávit en la balanza comercial, superávit fiscal, o sea, los números son buenos. Y eso es recursos que podrían utilizarse para invertir en la República Argentina, donde ya hay muchas inversiones brasileñas. El problema es, ustedes argentinos, yo argentino, ¿invertiríamos en Argentina? No. Si nosotros no invertimos, imagínense a alguien del exterior. Y trato de convencerlo. Le digo, mira, Argentina tiene un potencial fenomenal. Ok, yo llevo mis dólares y mis reales, lo convierto en dólares y los llevo para allá. ¿A cuánto me pagan? 100. Ok. Digamos que conseguí recursos. Obtuve las dos piezas fundamentales de cualquier organización empresaria, sobrevivencia y lucro. Lucré. Contrato más gente, pero me sobra recursos. ¿Puedo mandarlos a Brasil de nuevo? No. No podés. Imaginemos que lo pueda mandar. ¿A qué precio del dólar? 150. Pará, ¿el oficial no es 100? Sí, pero ahí tenés contado con liqui, el dólar medio, tenemos 14 dólares diferentes, pero a 100 no lo podés mandar. ¡Wow! Y si quiero importar insumos de Brasil para generar una etapa productiva, ¿tengo seguridad de que el gobierno me va a dejar importar? No. ¿Y alguien me puede garantizar que no va a aparecer un Moyano de la vida y me va a parar la fábrica? Tampoco. Cuando uno analiza esa situación, hay que estar muy loco para invertir en Argentina. Entonces no es un brasilero, es cualquier persona en el mundo, y creo yo que si hay vida en el universo pensaría igual, es decir, tenés que estar loco para invertir en Argentina. Y les doy un nombre y un apellido. Si alguno trabaja con el Banco Santander, en Barracas hicieron un edificio espectacular nuevo, debe tener 2 años, 3 años. ¿Saben por qué hizo ese edificio? Porque tenía un montón de millones de dólares que el gobierno no lo dejó sacar, entonces tenía que hacer algo con la plata. ¿Y qué hizo? Construyó un edificio. Es eso. Y cuando uno mira el futuro y dice, no, quédate tranquilo que el futuro va a mejorar. Ah, mira vos. ¿Y quién va a ser presidente? Kicillof. Mamita querida. No, está bien, olvídate de Kicillof. Máximo Kirchner. Ay. Abuelita querida. Entonces, ¿cuál es el problema de cualquiera de nosotros si estamos mal hoy? Miramos hacia adelante y vemos, che, mira, el futuro parece mejor. Está lloviendo, pero el sol siempre está. Se van las nubes y llegamos. No vemos el sol. Los argentinos no vemos el sol, vivimos todo el tiempo nublados. Y ese es un problema, porque al no ver perspectiva, ¿qué es lo que ocurre? La gente se va. Y yo ahí estoy en toda de contramano. Yo voy a Argentina queriendo volver a Argentina mientras todos se quieren ir. Viajé con 30 personas en el vuelo de regreso de Buenos Aires a San Pablo la semana pasada. 30 personas, de las cuales 20 eran pasajeros. 10, en realidad un poquito menos, eran 8, eran familias, 3 familias que se rajaban del país. ¿Y por qué hoy no se va más gente? Porque no hay vuelo. Si hubiera más vuelos, seguiría más gente. Entonces, los médicos se van, la gente con valor se va. ¿Por qué? Porque el que sabe y tiene conocimiento, y tiene habilidades, y se adapta, y tiene actitudes, que es la fórmula de valor, encuentra el trabajo en cualquier lado. En cualquier lado. Menos en Argentina. Porque en Argentina la coyuntura está hecha para no tener trabajo, para que las empresas cierren en lugar de abrir, para que echen en lugar de contratar, y para que la gente se quiera ir en lugar de volver. Gracias, Gustavo. Continúo con otra pregunta, esta vez en el canal de chat de Lucas Olmedo. Dice, Brasil ha tenido consistencia en los últimos años en su política monetaria, pero ha crecido poco y sigue teniendo un Estado muy grande y poco eficiente que quedó expuesto en esta pandemia. ¿Cómo ve los próximos años, pensando que hay elecciones presidenciales pronto y que los candidatos son el actual presidente y Lula, que a pesar de su corrupción ha sido rehabilitado por el TSF? Sí, es el Supremo Tribunal Federal, es la Corte Suprema. Ahí se da una situación bastante interesante y curiosa, que puede ocurrir en Argentina también. Que alguien vote a uno para que no gane el otro. Ya ocurrió en las últimas elecciones, y en Brasil se dio una circunstancia donde había que votar algo que no fuera el populismo corrupto. Y lo único que había era Bolsonaro. Las elecciones en Brasil son en octubre. En marzo del año anterior a las elecciones, 2018, Bolsonaro tenía 7% de preferencia electoral y no tenía partido. Si en lugar de Bolsonaro hubiera sido yo, hubiera sido el primer presidente argentino de Brasil. Porque lo que había que hacer era sacarlo a Lula, sacarla a Dilma, sacarla a Fernando Haddad, sacar a un partido de los trabajadores claramente corrupto para el partido. Son corrupciones diferentes la de Argentina y de Brasil. La de Brasil era para el partido y me quedo con una migajita por error, porque se equivocó. Y el Superior Tribunal de Justicia lo que hizo fue, che, hay que ponerle una balanza de contrapeso a Bolsonaro.
¿Y qué tenemos para hacer? Y no podemos decir que Lula es inocente porque sabemos que no lo es. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, busquemos algo. Ah, ya sé, la jurisdicción es diferente. 6 años tardó el Tribunal Superior de Justicia, que es el Tribunal Superior Federal, perdón, la última instancia, la Corte Suprema, para decir, después de primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, decir, ¿saben? No era Curitiba la jurisdicción, era Brasilia. Pará, pero nosotros en diversas instancias, le decían los jueces, le preguntamos a la Corte, hubo recursos de la defensa, que ustedes siempre ratificaron, sí, pero no nos percatamos que decía Curitiba, debería ser Brasilia, y anularon todo. Pero atención con algo que nadie está considerando. Brasil tiene un sistema judicial bastante más acelerado que el de Argentina. Si uno analiza, la primera denuncia contra un presidente fue primero en Argentina, y unos días después fue en Brasil. Cuando esto se da, Brasil ya tiene Lula sentenciado en tercera instancia, si no fuera por ese detalle de Curitiba y Brasilia, y Lula tiene otra sentencia en primera instancia por 12 años, que no es de cumplimiento efectivo hasta no llegar al recurso final, que también se cambió para favorecerlo a Lula. Lula estaba preso y salió por esa reforma que hizo la Corte. Pero si hay una segunda instancia antes de las elecciones del año 2022, Lula no puede ser candidato. No podría ser. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación, porque hoy estamos considerando a Lula, pero a lo mejor Lula no es candidato. Josefina, yo tengo un problema. Veo que son 18:10 y me están llamando de la entrevista de la radio, así que los voy a tener que dejar. Perdón. Bueno, no hay problema. Pedimos disculpas a la gente que envió sus preguntas ahí en el canal de chat, quedarán entonces para otra oportunidad. Saludarte y le doy la palabra al presidente para que pueda cerrar. Manuel, te escuchamos. Sí, lamentamos mucho, Gustavo, pero entendemos la gran demanda que estás teniendo, porque la forma en que has desarrollado tus ideas, tus propuestas han sido realmente muy atractivas, muy apasionantes, y nos hubiera gustado estar un rato más con vos, pero nos comprometemos a llamarte de nuevo y ver si podemos tener un poco más de tiempo, porque creo que toda la explicación que has hecho sobre Brasil y el análisis sobre Argentina han sido tan coherentes y tan uniformes ambos países en algunas de las ideas que tenemos nosotros, que nos parece interesante repetirlo y tenerte de nuevo. Así que muchas gracias y lamentamos que nos tengamos que ir. Gracias. Un abrazo a todos. Buenas tardes. Y gracias a todos. No se olviden que aún estamos a tiempo. Seguro. En eso estamos todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego a todos. Buenas tardes. Gracias a todos. Muchas gracias.